Señores, es el plato del día de hoy. ¿Y de qué se trata? Están preguntándose ustedes. Bueno, es una torrecita de vegetales. Fíjense, calabaza, queso, zapallito, queso, calabaza y algunos condimentos por ahí arriba que le dan mucho sabor. Esta receta van a ver que la pueden realizar para todo tipo de paladares, ¿sí? Vegetarianos, celíacos, no celíacos ni vegetarianos. Y vamos a ver algunas modificaciones que se pueden hacer también para aquel que no le gusten los lácteos, por ejemplo, que sea intolerante a la lactosa y demás. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los pasos que tenemos que seguir para nuestra receta. Bueno, muy bien, entonces ¿con qué empiezo? Voy a cortar los vegetales, ¿sí? Yo ya acá tengo una calabaza, ¿sí? Que, bueno, justo la tengo empezada, así que me va a venir bárbaro para este trabajito. Lo que voy a hacer es agarrar un cuchillo bien afilado y grandísimo, y lo que voy a hacer es cortar lo más finita que pueda. Cuidado con los dedos, por favor. Más o menos medio centímetro a 1 centímetro, esa sería la rodajita ideal para nuestra torrecita de vegetales, ¿sí? Entonces corto. Muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer, obviamente vamos a cortar varias, ¿sí? Yo nada más les mostraba para que ustedes lo vean, pero la idea es que sean finitos. ¿Por qué? Para que se vayan haciendo más rápido y al mismo tiempo que los zapallitos, que es el otro vegetal que yo voy a utilizar, ¿sí? Que se suele hacer muy rápido, entonces por eso es que es importante que las rodajitas de calabaza sean lo más finitas posibles. Muy bien. Acá lo que van a hacer ahora, una vez que tienen esas rodajas, es sacarle la cáscara, ¿sí? Porque no queremos que nadie se atragante. Entonces agarro un cuchillo un poquito más tipo serruchito, digamos, ¿sí? Más chiquitito, más maneable. Y lo que voy a hacer es sacarle la cascarita, ¿sí? Con eso procedo con cada una de ellas, que no los voy a aburrir. ¿Y qué sigue a continuación? Lo que voy a hacer es agarrar entonces un zapallito, ¿sí? Unos cuantos zapallitos. Lo que voy a hacer entonces es, le voy a quitar, en este caso, estos cabitos de un lado, del otro. No importa que quede un agujerito, ¿por qué? Porque lo que va a pasar, ¿sí? Y los voy a filetear. Lo que va a pasar es que van a quedar entremezclados, ¿sí? En esta torre de vegetales, entonces la verdad es que no se va a ver ese agujerito, ¿sí? Van a quedar ahí en el medio, no se lo va a ver, así que no pasa nada. Otra vez, esto es más o menos de 1 centímetro, ¿sí? Lo que hago es, lo dejo así cortadito en rodajas, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo las vamos a ir introduciendo en nuestra torrecita de vegetales. Esto lo dejo, ¿sí? Con la cáscara, con todo, esto no pasa nada. Entonces, vamos a ver cómo armamos estas torrecitas una vez que tenemos cortados todos los vegetales, y acá también tengo cortadito el quesito. Yo uso queso por salud, pero pueden utilizar queso cremoso, el que más les guste, ¿sí? Algo que se derrita, mozzarella, ¿sí? Eso también está muy bueno, le queda muy bien a esta presentación. A ver, vamos ahora entonces al armado. ¿Cómo se procede al armado? Tengo una fuente, la espolvoreé un poquito con aceite en aerosol, y lo que voy a hacer es poner una rodaja de calabaza, las voy a poner al revés, así. Acuérdense, ya le sacamos todos los bordecitos. Una rodaja de calabaza, un cassette de queso, una rodaja de zapallitos, otro cassette de queso, una rodaja de calabaza. Así pueden seguir si ustedes quieren. Yo no lo hago tan grande porque después si no es difícil de cortar, ¿sí? Entonces le pongo una más, entonces le quedan 2 de calabaza y 2 de zapallitos y nada más, ¿sí? Un cassette, listo, una de zapallito, ¡pum! Ahí terminó lo mío. El que quiera en el medio también puede usar berenjenas. Acuérdense las berenjenas que sí o sí la tengo que cortar en rodajas y dejarla media hora reposando en agua con sal para que saque todo el amargor, ¿sí? Pero es una posibilidad también de poner intercalada alguna berenjena si quieren otro vegetal más. ¿Y qué pasa con los que son veganos extremos, ¿sí? Aquellos que no comen ningún derivado, ¿sí? Animal, como en este caso es el queso, ¿sí? Que proviene de la leche. Bueno, en ese caso lo que pueden hacer es ponerle en el medio
semillitas de sésamo, ¿sí? Pero recuerden que las semillas de sésamo, igual que cualquier otra semilla, tiene que estar activada. Esto significa que la noche anterior ustedes la tienen que dejar reposando en un vasito con agua, ¿sí? Entonces 12 horas en agua va a hacer que se activen y después sí las pueden incorporar intercaladas, ¿sí? Pueden usar sésamo blanco y sésamo negro en la preparación. Lo que sí, en ese caso, fíjense, noten que yo no le puse sal a los vegetales. ¿Por qué? Porque tengo el queso, que ya tiene la sal. Pero en el caso que ustedes no usen queso, ¿sí? Utilicen las semillas, en ese caso entonces sí, condimenten por favor los vegetales. Esto es una rodajita de calabaza, un poquito de sal, pimienta y ahí sí vienen las semillas de sésamo. Una rodaja de zapallito, lo mismo, pimienta, sal, semillitas y así voy intercalando y voy condimentando, ¿sí? Si no les va a quedar como muy insulsa la preparación. Bueno, termino de preparar todas las torrecitas y les cuento cómo lo preparamos para que vaya al horno y se cocine todo al mismo tiempo y bien. Muy bien, acá entonces están todas las torrecitas de vegetales ya armadas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con todo esto? Ah, perdón, al que le gusta lo que puede hacer es agregarle acá un poquito de pimienta, ¿sí? Arriba un poquito de pimienta, sal, va un poco a gusto, ¿no? A mí no me gusta usar con la sal y para mí ya como el queso tiene sal, yo no le agrego, ¿sí? No les voy a decir que queda hiper salado, sí, pero queda saladito. Al que le gusta mucho la sal, bueno, le puede poner, eso es cuestión de gustos, ¿sí? Yo prefiero así. Al que le gusta también, ¿saben lo que le puede poner que queda muy rico acá? Porque con los zapallitos va muy bien y con la calabaza también le podemos poner, aprovechar un poquito de nuez moscada, ¿sí? Entonces le rallamos a cada uno un poquito de nuez moscada. Y a cada gusto, piacere, sí, el que le gusta le puede agregar también. Hay una cosa que queda muy rica con la calabaza, que es el tomillo, ¿sí? El tomillo queda espectacular con la calabaza, así que al que le gusta también lo puede hacer. El que le gusta también, ¿saben qué le puede agregar para darle un poco más de humedad a todo esto? Tomate, rodajas de tomate, eso también, además de las de berenjena, las de tomate también se pueden intercalar. O sea, la dimensión que quieran ustedes, los vegetales que quieran ustedes, todo se puede intercalar. Lo que voy a hacer ahora yo es envolver todo esto, ponerle como una tapa de papel aluminio. Y ustedes dirán, ¿una tapa de papel aluminio? ¿Qué es eso? Bueno, en realidad, ¿por qué hago esto? Porque si no, lo que va a pasar es que el zapallito se va a hacer muy rápido, pero la calabaza le va a tardar un poquito más, ¿sí? Va a quedar dura, ¿sí? Si yo la saco al mismo tiempo que los zapallitos va a quedar dura. Entonces, para que el calor penetre por todos lados de forma homogénea y mi calabacita quede bien, tanto de arriba como de abajo, si no la parte de abajo lo más probable es que se haga, pero la parte de arriba quede dura, entonces por eso es que hago esto, para que el calor penetre homogéneamente por todos lados. Lo que voy a hacer ahora entonces, lo meto en el horno, ¿sí? Un horno mediano, ¿sí? No muy fuerte. Y voy a dejarlo ahí 20 minutos. A los 20 minutos abro acá, pincho, si ya está todo blandito, tanto la calabaza, los zapallitos de ya, seguro que sí, pero sobre todo la calabaza ya está hecha, listo, perfecto, ya en plato. Bueno, muy bien, acabamos de sacar entonces las torrecitas de vegetales del horno y vamos a ver cómo quedaron, ¿sí? Pasó un poquito más, pasó media hora. Voilà. Entonces vamos a mirar, ven que está todo totalmente blandito. Entonces quiere decir que esto ya está hecho. Muy bien, vamos a comenzar entonces el emplatado. ¿Cómo es esto? Tengo que tomar la torrecita de abajo, la pongo en el plato, esperando que no se caiga, y ahí está mi torrecita de vegetales. Como verán, tienen el queso, tienen la calabaza, el zapallito, sí, varias capitas, y esa es la torrecita. Tampoco quedó guau, ¿no? Pero es rica, es rica. Bueno, espero que les haya gustado mi receta como siempre. Si les gusta, acuérdense de darle like y de suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima con una nueva receta como siempre, rica, sana y sencilla.